ver. Bueno, diversos medios de comunicación y también líderes políticos internacionales reaccionaron tras el triunfo del rechazo en el plebiscito del domingo en nuestro país. Mientras, en Argentina, el juicio contra Cristina Fernández entró en una de sus etapas finales. Esto tras el intento de asesinato que sufrió la vicepresidenta de ese país el viernes recién pasado. En tanto, en el Reino Unido, Liz Truss fue elegida por el Partido Conservador para ser primera ministra, luego de la polémica renuncia de Boris Johnson al cargo hace 2 meses, recordemos. Bueno, estos son algunos de los temas que nos convocan a abrir nuestra última entrevista de la mañana a Pablo Cabrera, consejero del Centro de Estudios Internacionales UC y también ex embajador de nuestro país en diferentes países, valga la redundancia de tanto país. Muy buenos días, Pablo, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Macarena, hola Francisca, gusto saludarlas. Igualmente, Pablo. Buenos días, Pablo. Bueno, ¿qué reacciones son las que más rescataría en el extranjero tras el plebiscito? ¿Cuáles son estas reacciones, ya que el mundo ha estado mirando cómo se desarrolló el proceso constituyente hasta ahora? Quizás la contundencia del resultado. Yo creo que la palabra contundencia estuvo prácticamente en todos los titulares, tanto afuera como aquí. Y lo otro, en cuanto a como que se recuperó una idea de que Chile tenía una buena imagen afuera, y una buena imagen en cuanto a reflexión, en cuanto a caminar por la democracia, por caminos sin incertidumbres, con caminos correctos de cooperación y de entendimiento, de paz y seguridad entre los chilenos, y no de enfrentamiento y separación entre grupos. Creo que por ahí hay un mensaje importante que acoger aquí los chilenos. Pablo, te tengo que pedir un favor. Estamos con un poquito de problemas de señal en las últimas conexiones que hemos hecho en los llamados, entonces si puedes hablar un poco más fuerte de lo normal, porque así te vamos a lograr escuchar un poco mejor. Avanzando también, porque hay un montón de noticias internacionales, me gustaría que nos detuviéramos un momento en la situación en Argentina, en esta etapa final del juicio contra Cristina Fernández, y también cómo sigue la polarización del país luego de este intento de asesinato a la vicepresidenta. Bien, yo lo que he estado mirando como observador, interesado obviamente, pero lo que sucede en Argentina siempre es importante para nosotros. Veo que la falta de claridad inmediata en cuanto a lo que sucedió realmente en las afueras de la calle Juncal con Uruguay ha entrado en una etapa de conjetura y de especulaciones, quizás por el hecho también de que en el día de la reflexión posterior al al atentado propiamente, o al atentado frustrado, no hubo un discurso de llamado quizás a la unidad nacional. No lo entendieron así la oposición o una buena parte de los argentinos. Y eso ha opacado un poco el clima de unidad que se creía que podía haberse creado detrás de las primeras reacciones y declaraciones de no solo de repudio a un atentado, sino que de apoyo a la vicepresidenta, a pesar de la intención de algunos grupos partidarios de victimizarla al máximo de cara al juicio que estaba por iniciarse, que es una cosa totalmente diferente, que viene desde hace mucho tiempo y que tiene relación con actos de supuesta corrupción o de privilegios en la zona de Santa Cruz en lo que se refiere a la concesión de vialidades, de obras de vialidad. Entonces, quizás el clima de crispación política que pensaba que podía bajar no está en los mismos términos, a lo mejor en la calle, pero sí en las discusiones políticas que hacen prever una reñida contienda electoral que ya comenzó. ¿Podríamos hablar de polarización? No todavía, yo creo que esto de la polarización, nosotros los latinoamericanos siempre nos gusta polarizarnos a veces, y creo que el alma del latinoamericano quizás no es polarización. Podemos entrar en convulsión quizás, pero a la larga quizás el carácter latinoamericano del cual no nos podemos apartar todos en mayor o menor medida, es buscar caminos de entendimiento. Quizás está muy electoralizado el cuento, o muy judicializada la política.
Claro. podría ser. Pero también se especula bastante de esta idea de que se debería haber puesto un límite antes del atentado. ¿Coincides con esa idea? Sí, yo creo que las normas de prevención de riesgo hoy día es una tarea común a todos. Yo creo que todos los riesgos hoy día son estratégicos a cualquier país y en cualquier circunstancia. De ahí que, perdona, pues tu paraguas. Por favor. Esa es otra de las cosas que nosotros hacemos permanentemente aquí en el programa, que nos sacamos la mascarilla solo para tomar agua y seguimos ahí estrictas con... Y café. Aquí, que tome agua y tomo poca agua. Está muy bien tomar agua, así que dale nomás. Porque soy un poquito afónico yo naturalmente. Bueno, pero creo que eso también ha entrado en el campo de las diferencias políticas, porque como bien sabe quizás la audiencia, en Argentina el gobernador de Buenos Aires, como se llama, o el alcalde, como lo llamamos nosotros, el gobernador, el tema de toda la provincia de Buenos Aires, es uno de los líderes de la oposición, que es Rodríguez Larreta. Entonces, que ellos tienen a su cargo también temas de resguardo y de seguridad pública. Y lo otro, el ministro de Seguridad, que es a nivel nacional, pero que cubre también la provincia de Buenos Aires. Entonces, los temas de los piquetes y las demostraciones en Argentina, el manejo de la calle, según se ha podido entender, de acuerdo a las informaciones que se disponen, siempre se han manejado más o menos bien por parte de las autoridades. No ha habido nunca actos de mucha violencia, son muy excepcionales, donde se maneja bien, como decíamos la otra vez, el tema de la violencia en Argentina. Quizás los movimientos sociales son más maduros, esta cosa de los sindicatos más organizados, pero esta vez, dado la contaminación de la situación por el juicio a una eventual candidata y a la eventual baja que está sufriendo de apoyo el peronismo, creo que esto se ha entrado también a nivel de discusión. ¿Quién maneja la seguridad y quién puede mantener a salvo a los líderes y a las personas del gobierno de cualquier atentado o de cualquier situación de acoso social? Bueno, ya son las 9 de la mañana con 48 minutos. Estamos conversando con Pablo Cabrera, consejero del Centro de Estudios Internacionales UC, ex embajador. Pablo, antes de pasar a conversar lo que está pasando en Reino Unido, que sin duda es muy, muy interesante, quisiera volver un poco a los efectos que ha tenido el tema del plebiscito a nivel internacional. Otro efecto es que la Unión Europea pidió concluir la modernización del acuerdo bilateral con Chile, proceso que se detuvo tras la llegada del gobierno del presidente Gabriel Boric a la moneda y que tiene como detractor al subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, José Miguel Ahumada. ¿Qué se puede esperar en este asunto y qué implica en lo concreto una modernización de las relaciones bilaterales? Bien, ese es un punto que desafía bastante el accionar de la Cancillería, ¿no? En estos tiempos. Creo que efectivamente la Unión Europea hizo un comunicado conceptuoso sobre lo que había sucedido en Chile en el plebiscito y aprovechó hacia el final del comunicado de enfatizar la necesidad y llamar a la conclusión del Tratado de Modernización de la Unión Europea. Son muchos los esfuerzos, los tiempos, las palabras, los escritos que se han usado para poder modernizar este convenio. Y la Unión Europea ha manifestado su interés de vigorizar sus relaciones con América Latina y en ese sentido Chile ha sido un punto focal muy importante. Hay que recordar de que Chile tiene un acuerdo de asociación de segunda generación con la Unión Europea y desde hace mucho tiempo, el gobierno del presidente Frei, el presidente Lago, que junto con México fueron los dos países de la región que se asociaron institucionalmente con la Unión Europea más allá de los temas comerciales. Y hoy día, cuando la agenda internacional está muy variada y también en un proceso de cambio, donde han entrado nuevos temas, y hay temas de cobertura universal, como es el caso no solo del comercio, sino que también del medio ambiente. La Unión Europea terminó un acuerdo de modernización en la relación con Chile y se acordó que se iba a pasar a los 20 tantos parlamentos en Europa, que es el procedimiento que hay que hacer, y aquí se iba a aprobar y firmar
Y cuando llega el cambio de gobierno, el gobierno entiende, a través de lineamientos políticos que traía el gobierno en cuanto a su relación, en cuanto a la implementación de su política económica en los circuitos económicos internacionales y comercial, decidió, y así lo dijo y lo expresó, incluso en la visita del representante de política exterior de la Unión Europea a Chile, de que el acuerdo se iba a firmar de todos modos, pero se iba a esperar después del plebiscito. Al principio se iba a firmar de todos modos, después se dijo que se iba a firmar después del plebiscito. Y esta era una buena oportunidad, que se hizo el plebiscito, y ahí hubo una consulta a la gente, que también se especuló un poco con esto de posiciones en Chile, de que algunos decían que la política comercial tenía que ser de consulta a la gente, tenía que ser una suerte de plebiscito. Y yo creo que este es un plebiscito no de consulta de la política comercial, pero que obviamente es leído por todas partes por una conducta de los chilenos frente a su futuro, ¿no? Y creo que el acuerdo, el comunicado de la Unión Europea está reclamando el cumplimiento de lo que se le había señalado a las autoridades oficialmente, en cuanto a que después del plebiscito se abocarían a esta situación. ¿Y a tu juicio hará eco este llamado en el gobierno? Bueno, esperemos que ese llamado y el llamado del TPP-11 también, porque son dos tratados importantes que están en la línea con lo que ha sido la política comercial de Chile, que le ha dado muchos frutos y réditos a Chile. Propiamente, es cierto que cada gobierno puede tener sus lineamientos más allá de lo que significan las políticas de Estado y sus énfasis, pero también el plebiscito fue el referente para decir que el tratado de TPP-11 se iba a poner después del plebiscito en tabla para poder ser aprobado por el Parlamento o reprobado por el Parlamento. Creo que son dos situaciones en un contexto de política comercial y de relacionamiento de Chile con el exterior y América Latina en general y Chile en particular, que son de gran trascendencia, y ojalá eso se cumplan eso, porque las confianzas no tienen que resentirse en cuanto a los anuncios y a los acuerdos verbales o escritos que se hayan adoptado en una parte. Bueno, seguiremos atentos entonces a ver cómo se avanza en esos compromisos. Manteniéndonos en el viejo continente, como se le dice, podríamos hacer foco ahora en quién es Liz Truss, quien acaba de ser electa como primera ministra en el Reino Unido. ¿Cuáles son sus principales desafíos también? Bueno, hoy día yo veía en la mañana cómo se cumplen, pero con cambio, las tradiciones inglesas, ¿no? Hoy día veía que Liz Truss, la nueva y flamante primer ministro y líder de los conservadores en el gobierno en Gran Bretaña, concurría a Balmoral, al castillo que tiene la reina en Escocia, a presentarle su saludo, y la reina le pedía que formara gobierno. Pues vi que después de 100 años, o más de 100 años, 120, ciento y tantos años, que no iba un primer ministro a visitar para su entronación o para recibir el rol de asumir el gobierno a Balmoral. Siempre se hacía en Buckingham Palace. Y además el tiempo, el weather, como dicen los británicos, el tiempo le jugó una pasada tradicional, que la lluvia, que la hizo rechazar su llegada por 10 minutos, por ende retrasar la llegada al castillo a visitar a la reina por 10 minutos. ¿Por qué digo esto? Porque si bien es cierto una metáfora, obviamente, que tiene que ver con el cambio que está, o los augurios que lo que le puede presentar el nuevo gobierno, los nuevos desafíos al gobierno de Liz Truss. Creo que entra en un periodo de crisis difícil, y de crisis exterior para Europa y para el mundo, y de crisis interna en cuanto a lo que es la impronta del Partido Conservador, y lo que es el coste de vida, y cómo manejar la situación por los desafíos y las consecuencias que está produciendo principalmente la guerra entre Rusia y Ucrania en el Reino Unido, en lo que a la provisión de energía y los costos de la energía se refiere para el invierno que llega. Un invierno que, como sabemos, en Gran Bretaña se entiende que empieza el 1 de septiembre, casi. Entonces, creo que los desafíos que tiene Liz Truss son grandes, y ha puesto en la mesa de
discusión, con el apoyo que recibió mayoritario del 57% del Partido Conservador, algunas diferentes opiniones en cuanto a la conducción económica del país. Ella ha señalado que se necesitan normas inmediatas, que más bien va a bajar los impuestos o no va a subir los impuestos, y que va a congelar las cuentas de energía, porque tiene que enfrentar una situación que las familias supuestamente no, como se dice, no llegan a fin de mes. Claro. Puede ser una situación mucho mayor. Y vimos que su contrincante, que sacó el 47% de los votos del Partido Conservador, decía lo contrario en cuanto a la ortodoxia económica que ha caracterizado las políticas del Reino Unido, e incluso su predecesor Boris Johnson, no obstante la sintonía que ella tiene y dice tener con Boris Johnson. Más allá de eso, está también el compromiso de implementar el Brexit y también manejar la posición de Gran Bretaña de cara a la guerra que se extiende ya sin medida en Europa. Bueno, Gran Bretaña es un punto focal ahí, porque es un punto de entrenamiento a las fuerzas de Ucrania y de provisión de armamentos a Ucrania. Es un miembro importante de la OTAN, y creo también que la situación económica propiamente tal que se le está exigiendo o que se le está afectando a los británicos también tiene alguna relación con eso. Entonces los desafíos son grandes y no sé cuánto va a poder resistir una política de esa naturaleza si la guerra continúa, si el invierno es duro y si la situación en Europa continúa de esa naturaleza. O sea, los augurios no sé cuánto halagüeños son para comenzar un gobierno que ella se ha demostrado bastante pragmática frente a la ortodoxia tradicional de los conservadores. Por eso algunos están pidiendo elecciones generales. Claro, es que bueno, hay, como bien dices, hay hartos factores que tener a la vista, esta continuidad de la guerra Rusia y Ucrania, que se nos acabó el tiempo para poder profundizar en ella también hay un montón de focos abiertos a nivel internacional que vale la pena ver y entender cómo se van entrelazando con los desafíos políticos de cada país. Dejaremos ahí pendiente esa conversación para una próxima mañana acá en el Mostrador en La Clave. Como siempre, un gusto escucharte, Pablo Cabrera, que tengas un buen martes. Gracias, que estés muy bien. Gracias, Macarena, gracias, Francisca, gusto de saludarla, hasta la próxima. Igualmente, buen día. Bueno, y siguen ahí las especulaciones en torno al inminente cambio de gabinete. Ya se dice que serán 7 los ministros que dejarán sus carteras. Estaremos pendientes de informarlos a través del mostrador.cl de todo aquello. Y también lo estaremos analizando, por supuesto, mañana a partir de las 8 de la mañana aquí en el Mostrador en La Clave. También la invitación está hecha para que sigan en la compañía de Radio La Clave a través de la 92.9 y radiolaclave.cl. Buenos días, Fran Castillo. Buenos días, Maca. Buenos días para todos y todas. Sí, buenos días para Nueva todos. Cuenta Vista Sustentable Copeuch presentó El Mostrador en La Clave.